En pleno 1 de mayo, una fecha simbólica que tradicionalmente se asocia con el reconocimiento al esfuerzo laboral, el panorama mediático vuelve a agitarse con viejas historias que resurgen con más fuerza que nunca. Lejos de tratarse de un día tranquilo, marcado por la reflexión o la celebración, algunos de los rostros más conocidos del universo televisivo han decidido reactivar conflictos que parecían dormidos, devolviendo al centro del foco nombres como Kiko Matamoros, Macoque y María Patiño, todos ellos envueltos en una espiral de declaraciones, reproches y movimientos que no dejan indiferente a nadie. En este contexto, sorprende especialmente la actitud de María Patiño, quien continúa interviniendo públicamente en asuntos extremadamente delicados, a pesar de que su trayectoria profesional está íntimamente ligada a una etapa televisiva que acabó bajo el escrutinio judicial. Resulta difícil no cuestionar la conveniencia de sus intervenciones cuando durante años formó parte de un formato cuyos responsables terminaron siendo condenados por delitos de notable gravedad. Aún así, lejos de optar por el silencio o la prudencia, sigue compartiendo opiniones en redes sociales y participando en debates sobre temas como la conocida Operación Deluxe o la situación legal de algunos de sus excompañeros, como Gustavo González. Mientras tanto, Kiko Matamoros ha decidido adoptar una postura aún más combativa. Su último comunicado dirigido a Macoque no solo destaca por su dureza, sino por el tono claramente intimidatorio que lo atraviesa. No se limita a una crítica o a una defensa personal, sino que lanza advertencias explícitas sobre posibles consecuencias legales, haciendo referencia incluso a antecedentes penales y a la posibilidad de ingreso en prisión si determinadas conductas se repiten. Este tipo de declaraciones, lejos de rebajar la tensión, la elevan a un nivel mucho más preocupante, sobre todo teniendo en cuenta la relación personal que ambos comparten y el impacto que todo esto puede tener en su entorno más cercano. A este enfrentamiento se suma también la crítica de Matamoros hacia determinadas productoras televisivas, en particular aquellas vinculadas a espacios actuales que están abordando testimonios sensibles. Aquí es donde emerge una contradicción difícil de ignorar. Quienes durante años formaron parte de una maquinaria mediática basada en la exposición de conflictos ajenos, ahora cuestionan la legitimidad de otros formatos por hacer algo que, en esencia, no resulta tan distinto. La diferencia entre difundir un testimonio y construir una acusación sin pruebas es relevante, sin duda, pero el debate sobre los límites éticos de la televisión sigue estando más vigente que nunca. El pasado, en este caso, no solo pesa, sino que condiciona completamente la percepción del presente. Basta recordar la evolución del discurso de Matamoros en uno de los casos más mediáticos de los últimos años, el de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Su posicionamiento inicial, claramente favorable a una de las partes, fue transformándose con el tiempo hasta adoptar una postura distinta, más alineada con la narrativa dominante en ese momento. Este giro no pasó desapercibido y hoy plantea una cuestión clave. ¿Hasta qué punto son firmes sus convicciones? ¿Se trata de opiniones sólidas o de posturas adaptadas a las circunstancias? De forma paralela a todo el ruido mediático, hay un factor que actúa como auténtico motor silencioso de este conflicto: el dinero. Más allá de los discursos públicos, de los comunicados cargados de tensión y de las intervenciones televisivas, lo que realmente se está moviendo entre bambalinas tiene que ver con cifras, compromisos pendientes, obligaciones fiscales y maniobras destinadas a proteger o bloquear determinados ingresos. No se trata únicamente de quién tiene razón en lo moral o en lo mediático, sino de quién gana, quién pierde y quién logra sostener su posición económica en medio de este escenario. En este sentido, han empezado a circular movimientos que van mucho más allá de lo simbólico. Se habla de iniciativas legales encaminadas a paralizar pagos concretos, de solicitudes formales para que determinadas cantidades no lleguen a manos de quien, en teoría, debería percibirlas. Este tipo de estrategias introducen un nivel de tensión distinto, mucho más frío y calculado, donde ya no se discute en platós sino en despachos, con abogados de por medio y con consecuencias que pueden ser determinantes a medio plazo. El conflicto, por tanto, deja de ser únicamente emocional o mediático para transformarse en una batalla con implicaciones patrimoniales muy reales. Lo más llamativo, sin embargo, es el componente casi irónico de la situación. Ambas partes, que se señalan mutuamente y se acusan en público, comparten en cierto modo una circunstancia similar en lo que respecta a sus relaciones con la agencia tributaria. Esta coincidencia convierte el enfrentamiento en una especie de espejo incómodo, donde cada reproche podría volverse en contra de quien lo lanza. Es una dinámica en la que ninguno está completamente libre de cuestionamientos, lo que añade una capa de complejidad
en cierto modo, de contradicción permanente. Mientras tanto, en otro frente que no deja de ganar protagonismo, la figura de Gustavo González vuelve a situarse en el centro del huracán judicial. La petición de la Fiscalía, extraordinariamente severa, ha reavivado un caso que ya de por sí arrastraba una enorme carga mediática. Se le atribuyen conductas relacionadas con el acceso indebido a información de carácter reservado, lo que ha derivado en una solicitud de condena que ha sorprendido incluso a quienes siguen de cerca este tipo de procesos. La magnitud de la pena solicitada no solo impacta por su dureza, sino porque pone sobre la mesa la gravedad de los hechos investigados. En medio de este contexto, María Patiño ha optado por intervenir públicamente, cuestionando la forma en la que algunos medios han presentado la información. Su intención parece orientada a matizar, a introducir ciertos matices en titulares que considera imprecisos o exagerados. Sin embargo, esta postura no está exenta de polémica, ya que el procedimiento judicial sigue en curso y cualquier intento de reinterpretar lo que aún no ha sido resuelto puede generar más confusión que claridad. Además, el hecho de que puedan aparecer nuevas pruebas en cualquier momento mantiene el caso en una especie de limbo, donde nada está completamente cerrado. Pero si hay un elemento que ha resultado especialmente impactante en todo este entramado, es la recuperación de imágenes de archivo pertenecientes a etapas anteriores de la televisión. En estos fragmentos, que han vuelto a circular con fuerza, se aprecia con bastante nitidez cómo se gestionaba información extremadamente sensible dentro de determinados programas. No se trata de insinuaciones o de interpretaciones. Las conversaciones captadas, las reacciones en directo y las advertencias lanzadas desde la dirección del programa dibujan un escenario en el que el acceso a datos delicados parecía formar parte de la rutina. Lo más inquietante de estas imágenes no es solo lo que muestran, sino la naturalidad con la que se produce todo. No hay sorpresa, no hay escándalo interno, no hay una reacción contundente que frene la situación desde el primer momento. Al contrario, lo que se percibe es una cierta normalización, como si ese tipo de prácticas estuvieran, en aquel contexto, integradas en la dinámica habitual del programa. Este material, por tanto, no solo aporta contexto, sino que cuestiona directamente algunos de los discursos actuales que intentan desvincular responsabilidades o minimizar lo ocurrido. Con todos estos elementos sobre la mesa, el panorama que se configura es el de un entramado profundamente enredado, donde las versiones cambian, los posicionamientos se ajustan y las acusaciones vuelan en todas direcciones. Se invocan conceptos como la justicia, la ética profesional o la responsabilidad social, pero en paralelo resulta difícil ignorar que muchos de los movimientos parecen responder a intereses muy concretos. La defensa de la propia imagen, la protección de ingresos y la necesidad de mantenerse vigente en el foco mediático parecen jugar un papel determinante. Además, el uso constante de plataformas digitales, programas de televisión y redes sociales como herramientas de defensa o ataque contribuye a amplificar el conflicto. Cada declaración se convierte en munición, cada publicación en un nuevo episodio, cada intervención en una pieza más de un relato que no deja de crecer. Esta exposición continua no solo alimenta la tensión entre los implicados, sino que también arrastra al público a una dinámica de consumo constante de polémica. Al final, lo que se está desarrollando ante los ojos de todos supera con creces el ámbito de lo personal. No estamos únicamente ante una disputa entre figuras conocidas, sino ante una muestra bastante representativa de cómo opera una parte de la industria televisiva. Un entorno donde la línea que separa la información del espectáculo es cada vez más difusa, donde los intereses individuales se mezclan con los contenidos y donde las estrategias personales se ejecutan en tiempo real frente a la audiencia. Las consecuencias de todo esto no son menores. Las amenazas públicas, los comunicados cargados de tensión y los constantes cambios de relato no solo afectan a quienes protagonizan la historia, sino que también moldean la percepción del espectador. Se genera una sensación de desgaste, de saturación, incluso de desconfianza hacia todo lo que se presenta como información. El público, lejos de encontrar claridad, se ve inmerso en un relato fragmentado, cambiante, en ocasiones, contradictorio. Y así, en un contexto que debería estar dominado por otros valores y otras prioridades, la atención vuelve a concentrarse en una historia que parece no tener fin. Lejos de apagarse, el conflicto se transforma, evoluciona y se reinventa, incorporando nuevos elementos y reactivando viejas heridas. Nadie parece dispuesto a dar un paso atrás, y cada movimiento no hace más que añadir una nueva capa a una narrativa que, por ahora, continúa abierta.